Hola, buenas, ¿cómo les va? Vamos, si quieren arrancando, Doni, ¿estás por acá? Me parece que Doni está muteado, Doni. Genial, bueno. Bienvenidas a todas las personas a la cuarta clase de nuestro ciclo. En este caso estamos arrancando un nuevo módulo, el módulo 2, donde durante 3 clases vamos a estar hablando más particularmente de temas de procesos, ¿sí? De cómo llevar adelante, cómo empezar con un proyecto de accesibilidad, y también vamos a ver en las próximas 2 clases un poco los distintos casos que nos pueden llegar a tocar y cómo podemos abordarlos para que nuestro proyecto sea exitoso. Así que vamos a empezar. Doni, no sé si ya te podés desmutear. Estamos esperando a Doni. Dice que no puede. Ah, ok. Ahora veo si puedo arreglar esto. Todo esto es en vivo, así que estamos haciéndolo de esta manera. Ahí está. Creo que ahora sí te podés desmutear. Hola, ahora sí. Ahí está. Ahí está Doni. Estaba, suf- estaba sufriendo horrible. Me salía la Sí, sí, notificación de que no sí. podía. No está permitido, pero bueno, ya que estoy. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son cosas que pasan en vivo, pero bueno, ya hemos superado estos percances técnicos que tuvimos hoy, así que les pedimos disculpas que arrancamos un poquito más tarde. Pero bueno, ahora te podés presentar, Doni. Sí, claro. Bueno, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Daniel Obregón. Soy especialista en accesibilidad ya hace más o menos, ¿qué será? 3 años. Empecé trabajando para Scotiabank en Perú, dentro de la fábrica digital, ayudando a todo su ciclo de desarrollo de producto digital a integrar las prácticas de accesibilidad. Estuve con ellos hasta el año pasado. Ahora trabajo para la consultora canadiense Social Accessibility, también dando soporte a los equipos de testing y apoyándolos en las mejoras de las librerías de pruebas que ellos mantienen. Y finalmente también estoy aquí en Perú con una consultoría llamada Espacio Accesible, en donde también brindamos diferentes tipos de consultoría a distintas empresas que quieren mejorar o integrar o iniciar recién con la accesibilidad en sus productos digitales. Y tenemos una comunidad llamada Ali Perú, que hace tiempo lo hemos dejado de lado, pero que podemos retomarla nuevamente, donde también justamente promovemos la inclusión y la accesibilidad digital. Y soy persona con discapacidad visual, lo cual me pone en la primera línea y me hace principal interesado en que las prácticas se cumplan y se lleven a cabo. Bueno, un montón de cosas hace Doni, es un gran profesional que vive en Perú, que bueno, tenemos el placer de compartir espacios de activismo digital. Por mi parte, algunos ya me conocen de la primera clase, pero quizá hay gente que recién se está uniendo al ciclo. Mi nombre es Susana Pallero, soy especialista en soluciones de accesibilidad. Bueno, soy también especialista que trabaja en las nuevas certificaciones de la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad. Soy miembro de la fuerza de la W3C que hace los nuevos lineamientos de accesibilidad. Soy cochair del Comité de Programa de Diversidad e Inclusión para RightsCon, que es una convención de derechos humanos digitales. También soy cofundadora junto a Pipi Márquez de DALAT, que es nuestra comunidad, y también profesora de varias masterclasses de accesibilidad en distintas universidades. Hoy vamos a estar charlando un poquito, esta va a ser nuestra agenda. Vamos a ver en un modo bastante general cómo vamos a manejar un proyecto de accesibilidad, cuáles son esos desafíos que podemos llegar a encontrar,
también ver estas diferencias que podemos llegar a tener en los proyectos, si tenemos un proceso de desarrollo accesible versus un proceso de remediación, y también cómo gestionar las distintas cosas que vamos a tener que hacer durante el proyecto para que sea exitoso, que tienen que ver con el alcance, el tiempo, los costos del proyecto, el desarrollo, los riesgos que tenemos, y por último los proveedores. Entonces, nuestro objetivo de hoy es abordar los roles, responsabilidades y los procesos que nos van a permitir integrar exitosamente la accesibilidad a un proceso de construcción de un producto digital. Vamos a arrancar con esta frase que es de Dylan Barrell, que me gusta mucho, que dice: la accesibilidad es la gestión del cambio. ¿Sí? Lo que vamos a tener que gestionar como jefes de proyecto es un cambio que es cultural, que es organizacional y que tiene que ser profundo y que tiene que ser definitivo. De otra manera, tarde o temprano la accesibilidad va a volver a fallar. Entonces lo que estamos haciendo es una gestión desafiante, ¿no? Estamos ya hablando de todo un proceso que debemos hacer, un montón de roles que debemos tocar y encima mantener toda esa situación. Lo más importante es comprender, y esto es súper importante porque va un poco a contramano de lo que está pasando hoy en día con la accesibilidad, que es que no tenemos que abordar los proyectos de accesibilidad de una manera reactiva. ¿Qué quiere decir de una manera reactiva? Esperar a hacer las cosas mal para arreglarlas. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un cambio que sea profundo, que tiene que ser la regla y que tiene que ser parte de cómo nuestro equipo y cómo nosotros como profesionales hacemos las cosas para que desde la primera vez los resultados ya sean accesibles. Vamos a tener un par de definiciones previas, porque por ahí no sé si todas las personas que nos están viendo son personas que trabajan en sistemas, pero si bien el abordaje va a ser hablando de construcción de productos digitales y de una forma de trabajar que es muy típica de la industria de la construcción de estos productos digitales, se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a dar un par de definiciones previas relacionadas a lo que es el desarrollo de software para aquellos que no trabajan en software. Todo proceso de desarrollo de un proyecto se puede resumir a muy alto nivel en 3 etapas. Etapas de planificación, o sea, antes de que comenzamos a crear el producto, tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a crear. Después, una etapa de creación, donde ya los roles empiezan a ejercer, ¿no?, sus responsabilidades, creando ya el producto digital. Y por último, una etapa de prueba. Depende el tipo de metodología que esté utilizando el equipo, puede que esto pase una sola vez, ¿no? Que haya toda una etapa de planificación, que dure muchos meses o inclusive años, que luego haya toda una etapa de creación de principio a fin del proyecto, y después una etapa de prueba, y todo esto lleva muchos años. Pero este tipo de metodologías se han superado, porque imagínense, si yo diseño algo y lo creo, en 2 o 3 años ya quizás algo que no funciona, es algo que ya no sirve, porque la tecnología se mueve muy rápido. Entonces, lo que se ha hecho ahora es seguir tomando las mismas etapas de un proyecto, pero se hacen más cortas y se va construyendo y modificando de a poco, y es iterativo. ¿Qué quiere decir iterativo? Que tiene un comienzo y un fin, que es como un ciclo, donde yo voy a tomar algo muy pequeñito, lo voy a planificar, lo voy a crear y lo voy a probar y lo voy a dar por listo, y luego voy a iniciar de nuevo una etapa de planificación, de creación y de prueba, y luego cuando termine eso voy a iniciar de nuevo, y así sucesivamente. Entonces, va a ser un ciclo que todo el tiempo se va a repetir y que a la vez es incremental. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir construyendo sobre lo construido. Entonces, por dar un ejemplo, si yo quisiera construir un auto virtual, lo que voy a hacer es primero construir una rueda, y en esa rueda la persona ya se puede, no sé, trasladar, ¿no? Supongamos, sobre la rueda, ¿no? Después voy a hacer otro ciclo e incrementalmente
voy a crear una bicicleta, ¿no? La bicicleta la persona ya se puede trasladar. Y así le voy a ir agregando en cada ciclo, cada iteración, algo más al producto, de manera que al final termino teniendo un auto, pero mi cliente se puede trasladar desde el primer momento en el que empezó este proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, esto bien sobre metodologías ágiles y demás, lo van a estar viendo en la próxima clase, así que no se asusten, ¿no? Es más o menos para que tengan una idea de cómo se construye un producto de software. Otra definición previa que tenemos que tener es las diferencias que tenemos cuando vamos a accesibilizar un producto. ¿Cuáles serían? Nos pueden tocar 3 escenarios. El primer escenario que nos puede tocar es, que es el más común, es lo que se llama remediación. En la remediación ya tenemos un producto que no es accesible y nos lo traen terminadito así, diciendo, hacelo accesible, ¿no? Tenemos que tomar algo que de alguna manera no funciona y hacerlo funcionar. Después puede que tengan la suerte de que les toque desarrollar algo accesible desde cero, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que fuera una mesa. Entonces, tenemos una mesa que está construida pero no funciona y quieren otra mesa y la tenemos que construir, tenemos que modificarla para que se parezca lo más posible a lo que finalmente quiere el cliente, sería un caso de remediación. Pero si yo tengo la posibilidad de saber qué quiere el cliente y hacer la mesa desde cero, tenemos un desarrollo accesible desde cero y es mucho más probable que el resultado sea mejor, ¿sí? Que tener que modificar algo que está mal hecho. Y por último, puede que pase que sea un híbrido, o sea, sea una mezcla de las dos cosas. Es un producto que ya tiene varias iteraciones, que ya fue construidas algunas cosas y fueron construidas sin tener en cuenta la accesibilidad, pero a partir de ahora quieren empezar a tener en cuenta la accesibilidad, entonces tenemos un doble trabajo. Volver accesible lo que ya está hecho y que está roto, ¿sí? Y agregar prácticas para que la creación desde ahora en adelante sea accesible, porque no tendría sentido seguir construyendo mal y después, a posteriori, digamos, terminar arreglando todo esto. Bueno, entonces los desafíos que nos vamos a encontrar cuando nos toque como jefes de proyecto empezar con un proyecto de accesibilización es, primero, lograrlo, ¿no? No es fácil lograr un producto que finalmente es accesible. En segunda instancia, mantenerlo, porque la accesibilidad, como los productos cambian constantemente, los productos digitales no son estáticos, ¿sí? Es algo que constantemente le estamos metiendo cambios, le estamos metiendo cosas nuevas, estamos manteniendo cosas, y eso también hay que hacerlo de una manera accesible, si no, tarde o temprano estamos de nuevo cayendo en un producto inaccesible, y a la vez tenemos que lograr la accesibilidad y mantenerla sin que esto impacte demasiado en el tiempo que lleva el proyecto, porque también hay que entender que la tecnología y sobre todo los negocios dentro del mundo digital tienen un tiempo determinado, como que todo se mueve súper rápido, entonces no podemos afectar demasiado ese tiempo en el que el cliente quiere salir a producción, que quiere decir quiere publicar su aplicación o su página, y también no impactar demasiado en el presupuesto, porque cuando queremos agregar algo nuevo en un proceso que ya anda, corremos el riesgo de que se alargue demasiado y obviamente que hay que pagarle el tiempo a cada uno de esos profesionales y eso implica que se puede ir del presupuesto. Y todas estas cosas los manejan siempre los jefes de proyecto. Para lograr exitosamente, digamos exitosamente, ¿no? Bueno, correctamente sería mejor la palabra. Para lograr correctamente gestionar un proyecto de accesibilidad, tenemos que gestionar bien el alcance, que ya vamos a ver qué es, ¿no? Cada una de estas cosas, el alcance, el tiempo, los costos, el desarrollo, el riesgo y los proveedores. Vamos a empezar con la gestión del alcance. Acá me va a estar ayudando Doni, porque Doni trabajó muchas veces ya en procesos de remediación, ¿sí? Y de hecho estuvo a cargo de un proceso de remediación
de un banco muy importante, así que nos va a estar ayudando en esto. El alcance básicamente lo pensemos como, acá vamos a determinar qué vamos a hacer y qué no. Es importante determinar ambas cosas, ¿sí? Decir, qué parte del producto vamos a hacer accesible y qué parte no o va a quedar para un próximo proyecto, ¿sí? Hay que, por ahí el problema con los proyectos estos que son tan grandes es pensar que uno puede hacerlos todos de una vez. No, probablemente tenga que priorizar y que tenga que armar como varios proyectos o hitos o momentos de ese proyecto donde uno diga, bueno, hasta acá lo hago ahora, de esto queda para después. Entonces, siempre dejar muy claro qué voy a hacer como parte de este proyecto y qué no. ¿Por qué? Porque también esto puede ser algo que me está pidiendo el cliente para medir si quiere seguir sosteniendo este proyecto de accesibilidad. Y lamentablemente en los proyectos digitales se corta por lo más fino y cuando hay que recortar, lo primero que se recorta es accesibilidad, aunque suena muy duro, pero lamentablemente es así. El alcance también puede ser algo dinámico, ¿sí? No hace falta que nos casemos con el primer alcance que nosotros pensamos en ese momento. Pero es importante que igual podamos ir midiendo las cosas que hemos hecho en medida de cada uno de estos alcances, justamente para seguir esta trazabilidad, ¿no?, del proyecto que nos permite después mostrarle avances al cliente. Bueno, el alcance es muy distinto si estamos en proyectos nuevos, que era esto que decimos, tenemos la suerte de poder construir algo accesible desde cero, o si es un alcance en remediación. Entonces, cuando hablamos de un proyecto nuevo y vamos a definir el alcance tiene que ser el mismo del producto en general. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy creando una aplicación para, no sé, vamos a decir, tipo pedidos ya, ¿no? Tipo para pedir comida por app, por esa app. Ok. Todas las acciones que yo quiero tener en esa aplicación tienen que ser accesibles, tienen que poder ser usadas por todas las personas sin importar sus capacidades. Todas las acciones, no solamente las principales, no solamente algunas. Si hay algunas acciones que yo no las voy a volver accesibles, no las voy a publicar todavía en el producto, no las voy a hacer formar parte del producto. Porque la accesibilidad no es solamente proveer acceso igualitario a todas las personas en cuanto a lo que pueden hacer, sino también en cuándo los pueden hacer. Por eso, por ejemplo, Netflix no estrena las cosas hasta que no las tiene subtituladas o dobladas a varios idiomas, porque entiende que la accesibilidad tiene que estar disponible al mismo tiempo para todas las personas y no en distintos momentos y tiempos. Entonces, lo que vamos a hacer es entender que el producto no está listo hasta que todo no sea accesible. Y que para eso vamos a tener que pensar en la accesibilidad como un momento más de este proceso, como un momento más de lo que va a ser diseño, de lo que va a ser desarrollo y de lo que va a ser calidad. Porque el que va a determinar la finalización del proyecto es que la accesibilidad también tenga la calidad deseada y el mínimo que debería alcanzar de acuerdo a las pautas que hemos elegido que vamos a cumplir, el nivel, ¿no? Eso lo habíamos visto en la primera clase. ¿Querés hablar un poco sobre alcance en remediación, Doni? Sí. Bueno, respecto a alcance en remediación, el abordaje debe ser mucho más estratégico. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que estamos viendo el alcance sobre un producto que está ya construido y que probablemente tiene falencias, carencias o issues de accesibilidad. Entonces, eso va a estar, nuestro alcance ahí va a estar directamente relacionado a, por ejemplo, digamos, queremos priorizar por tipo de funcionalidades. Entonces, si nosotros queremos accesibilizar determinadas funcionalidades o algunas de las funcionalidades, debemos considerar qué funcionalidades son. Porque aunque podemos tener funcionalidades primarias, de repente si hablamos de una app bancaria donde tengo más experiencia, puede ser la transferencia a otra cuenta, puede ser la visualización del saldo que tú tienes en tu cuenta personal, son funcionalidades principales o primarias. Eso podría considerarse como algo que debe tomar la relevancia mayor.
en nuestra mejora o nuestra remediación de accesibilidad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tu pantalla principal en donde te logueas, hay solo un botón simple, el botón de iniciar sesión, que no es accesible? Entonces estamos diciendo que en este caso lo que debería tomar prioridad sería esta pantalla, la de, por ejemplo, iniciar sesión. ¿Por qué? Porque nos está bloqueando el resto de funcionalidades. Entonces, es una mirada un poco más estratégica, no solo de, por ejemplo, pensar qué es lo primario de mi aplicación o de mi aplicación web o de mi aplicación móvil, sino también qué bloqueo o qué issue de accesibilidad impacta en cadena sobre otros. Esa es una buena manera de enfocarlo. Otra manera de enfocarlo también podría ser, hay muchas limitaciones, por ejemplo, a nivel de código. A veces uno tiene mucha intención de mejorar la accesibilidad en una pantalla o en una screen específica, pero ocurre de que a veces hay código heredado, ¿no? Por ejemplo, lo cual significa que es un código que es antiguo y además es un código que muchas veces se replica en diferentes pantallas. Muchas veces los desarrolladores lo que hacen es replicar un componente en múltiples pantallas, pero ese componente tiene un único origen. Entonces, si nosotros alteramos un componente en una vista, en una pantalla, en una screen, puede que eso impacte sobre el comportamiento del componente en toda la aplicación web o móvil que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un alcance un poco más limitado. Es bueno conocer cuál es el impacto o cuáles las limitaciones que tenemos a nivel de código o cuáles son las prioridades a nivel de experiencia de usuario que se ven impactadas directamente por la accesibilidad para así saber cómo abordar ese proceso de remediación. Perfecto. Entonces, sí, ese es el tema que tiene hacer algo. Remediar es como parchar algo que no está bien hecho. Nunca va a quedar tan bien como si lo hubiera hecho desde cero. Entonces, y también puede haber, como dijo Doni, limitaciones técnicas directamente, que por cómo está construido el producto, yo no pueda hacer accesible determinadas partes del producto. Eso no implica que nos vamos a resignar y que no vamos a hacer accesible el producto. Lo que significa es que vamos a accesibilizar todo lo que podamos, el producto actual, y vamos a construir un plan para que con el tiempo, esto que les comentaba recién, de que constantemente el código está cambiando, para que cuando cambiemos el código lo hagamos bien desde cero y empecemos a tener un plan como más a largo plazo. Ahora estamos hablando simplemente de esto de parchar, entre comillas, ¿no? Vamos a crear un inventario, o sea, vamos a listar todo lo que vamos a revisar del producto. Estas cosas que son básicas para que mi producto sea mi producto y no sea otra cosa. O sea, si yo no puedo volver accesible, como decía recién Doni, en el caso de la aplicación de un banco, hacer una transferencia o consultar mi saldo o cosas que son básicas de una aplicación de un banco, y ahí sí vamos a tener que tomar otra decisión de romper ese código y hacerlo de nuevo, porque hay funcionalidades que son tan importantes que hacen a la naturaleza misma del producto que no podemos en ese caso decir, bueno, queda, esto no lo vamos a hacer accesible, ¿sí? Pero vamos a crear un inventario para listar justamente, ¿no? ¿Qué son esas funcionalidades sí o sí que hacen de mi producto mi producto? También vamos a evaluar lo que hemos listado, ¿sí? Para justamente ver qué grado de accesibilidad tiene o no, y si es técnicamente posible hacerlo. Y por último, vamos a priorizar, ¿no? De todo este análisis sale una lista de errores de accesibilidad, y vamos a priorizar, ordenar esas correcciones, ¿no? Para, de acuerdo a lo que comentaba recién Doni, donde haya un bloqueante muy grande, donde muchas personas queden excluidas, lo vamos a hacer primero. Donde haya complejidad técnica, va a depender del conocimiento que tenga mi equipo, si lo voy a priorizar o no, porque si mi equipo recién está empezando en accesibilidad y se está formando, voy a preferir que toquen cosas con menos complejidad técnica primero y después vayan subiendo en complejidad a medida que se van como haciendo amigos de las nuevas prácticas de accesibilidad, y sobre todo el riesgo de romper una funcionalidad en producción. Porque a veces, por ejemplo, vamos a pensar en una plataforma de e-commerce, una plataforma donde uno puede comprar cosas. El hecho de que nosotros rompamos algo en producción, o sea, que tocando el código hagamos que eso en producción no funcione, puede significar una pérdida millonaria para nuestro cliente y no va a estar contento con nosotros como jefes de proyecto si hicimos algo así. Entonces también el riesgo de estar rompiendo algo lo vamos a tener en cuenta para ver por dónde vamos a empezar.
Ahí, Susi, para añadir, Luego, sí. ok, ya, si quería añadir algo ahí, nada más. Este, otra cosa también muy, muy buena para priorizar puede ser el hecho de, hay algunas modificaciones a nivel de accesibilidad que únicamente pueden corregirse en el código, entonces eso va a ser mucho más fácil, como tú mencionaste, cosas puntuales chiquitas que no necesita que se toque el diseño. Y de repente lo que ya involucra diseño o un replanteamiento de la experiencia, eso poder ya planificarlo de manera más extendida, ¿no? Y en el alcance también sería bueno considerar el tema de qué tecnologías asistivas estamos abordando, porque hay muchos clientes que es como que, yo quiero que todo sea accesible, pero luego se dan cuenta que el alcance a nivel de tecnologías asistivas eh, es súper amplio y se abruman un poco. Entonces, no creo que hacer todo de un inicio sea bueno, sobre todo si no existe experiencia en el equipo, sino justamente hacer un abordaje un poco más estratégico, incluso también considerando qué tecnologías asistivas van a estar directamente consideradas dentro de ese alcance en relación a qué criterios, ¿no?, que hemos escogido de la WICA. Ahora sí. Tal cual. Entonces vamos a evaluar esta factibilidad técnica, o sea que si técnicamente se puede hacer, pero también hay que tener en cuenta como jefe de proyecto el tiempo que tengo para hacerlo, porque el cliente quiere poner eso en producción en un tiempo determinado, y el presupuesto que tengo para poder hacerlo. Porque tampoco lo puedo alargar demasiado, quizás abarcar muchas cosas si no tengo ni el tiempo ni el dinero para hacerlo. Esto también esto lo vamos a volver a reforzar, porque es súper importante que esto es temporal, las remediaciones son temporales. Hay que migrar hacia la accesibilidad total siempre. Ahora vamos a hablar un poco de la gestión del tiempo, que era esto que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo hacemos si tenemos un tiempo limitado para hacerlo? En este caso, no importa si es remediación o es un proyecto nuevo, el tiempo en general depende mucho más de la experiencia o no del equipo que está realizando el trabajo, ¿sí? La desviación, ¿qué quiere decir la desviación? La desviación es el tiempo que agregamos al proyecto, no puede ser más del 5% total, ¿no? Si yo voy a tener una X cantidad de días, no puedo duplicarlo, ¿sí? Si yo iba a tardar 30 días, 60, no, tiene que ser un 5% como máximo más del tiempo, o aspirar a ello, ¿no? También es un poco difícil llegar a esa métrica, pero tenemos que tratar de apuntar a eso. ¿Y cómo podemos hacer si vemos que en realidad nos está tomando mucho más del 5% del tiempo? Hay dos cosas fundamentales que en ese caso hay que ajustar, que son la forma de adopción en el proceso y el entrenamiento de las personas involucradas en el proyecto. Si yo entreno bien a mi equipo va a poder hacer un mejor trabajo con menos margen de error en un tiempo menor. Y en segunda instancia, si yo tengo bien delimitado y construido el proceso y qué cosas van a hacer cada uno en sus roles, en sus responsabilidades, en qué momento, cuando dividimos un esfuerzo grande entre todas las personas, es más fácil que este esfuerzo sea posible y que se haga de una manera más rápida. Entonces, las dos cosas que vamos a tocar, digamos, cuando vemos que no estamos llegando a este 5%, son el proceso, para ver si lo estamos adoptando correctamente, si todas las personas están haciendo un pequeño esfuerzo, y entrenar a las personas para que ese esfuerzo también sea eficiente. Vamos muy seguido ahora a gestión del costo, porque como dije recién, el costo y el tiempo tienen una relación muy cercana, ¿sí? El costo, por empezar, es uno de los grandes mitos de la accesibilidad, ¿no? Que hacer las cosas accesibles es costoso. No necesariamente, si lo estamos gestionando correctamente, no tiene por qué ser mucho más costoso. Si estamos haciendo un proyecto desde cero con accesibilidad, no debería ser ni siquiera un costo extra, sino simplemente la manera en la que trabajamos. Si estamos haciendo una remediación, sí van a aparecer costos relacionados a hacerlo, que tiene que ver con, bueno, entrenar los equipos, tener un profesional de accesibilidad en el equipo que nos ayude a gestionar todo este proyecto. Pero casi siempre el mayor porcentaje del costo de un proyecto de accesibilidad está asociado a la gestión del tiempo. Si nosotros optimizamos el tiempo de nuestro equipo para la construcción, vamos en general mantener un costo bajo o dentro de los márgenes que tenemos con el cliente. Para gestionar los costos,
vamos a tener en cuenta, como les dije recién, la gestión del tiempo, también si necesito especialistas en la materia, si necesito una especialista en remediación, si necesito una especialista en accesibilidad, para que se sume al equipo, va a ser un costo extra a tener en cuenta. El entrenamiento del equipo que ya forma parte, también va a ser un costo extra. Y por último, algunas licencias para usar ciertas tecnologías, pero también depende de cuáles vayamos a elegir. Si por ejemplo vamos a elegir JAWS o Zoom Text, que son dos tecnologías asistivas que tienen licencia paga, y esa licencia va a formar parte del presupuesto para el proyecto. Pero hay otras alternativas que son gratuitas y que también sirven para poder abordar un proyecto de accesibilidad y llegar a la misma calidad sin tener que pagar estas licencias o usar particularmente estos, digamos, estos productos de software. ¿Querés agregar algo, Doni? Sí, ahí una de mis experiencias particulares es que, bueno, donde estuve trabajando, en Scotia, mantenían un repositorio de licencias de prueba en la nube que un tester, por ejemplo, podía bajar y utilizar solo durante el tiempo que estaba testeando, lo cual entiendo que tiene un costo mucho menor, que también es una posibilidad. Otra cosa respecto al tiempo, estratégico también, si queremos optimizar bien el tiempo, a nivel de entrenamiento a los roles, solo enfocarnos en justamente el rol específico de la persona. Si es un diseñador, orientarnos a las prácticas a nivel de diseño, si es un desarrollador nativo, qué plataforma, Android, iOS, esa capacitación direccionada y acorde a los roles propios. Pero además, que también es sumamente relevante, no únicamente esa capacitación a nivel de rol, sino también cómo se integran entre ellos. Es decir, ninguno trabaja, no es una metodología tipo cascada, en donde uno le pasa la pelota al otro después de un tiempo, sino más bien a nivel de accesibilidad es un trabajo bien en conjunto. Porque si un diseñador define una experiencia que le puede resultar accesible, pero a nivel de desarrollo no es alcanzable por X o Y razones, solo vamos a descubrir que eso no es alcanzable cuando el producto, cuando ya el entregable de diseño pase a desarrollo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Se va a descartar, porque al desarrollador decir que no es posible alcanzar ese comportamiento, pues esa mejora o ese entregable de accesibilidad va a terminar siendo dejado de lado. Entonces también implica mucho la capacitación a nivel de cómo estos roles se integran respecto a sus responsabilidades de accesibilidad. Va a tener que generarse nuevos espacios de comunicación más activa entre diseño y desarrollo para que estos puntos de encuentro ocurran previo a que inicie la etapa de desarrollo y así se pueda llegar con un entregable real y alcanzable al momento de que el producto entre a desarrollo y no se descarte. Otra cuestión ahí relevante es el hecho a nivel de timing, particularmente siempre hay un tirijale con el jefe, cuando somos jefes de productos, ¿no? Pero para evitar justamente que existe un sobrecosto o un sobrecosto a nivel de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que se entrega un diseño y el desarrollador te dice en desarrollo que eso va a costar un día más, por ejemplo. Y a veces a nivel de jefes de proyecto no están muy de acuerdo con que eso se alcance o que ese día extra se tome para accesibilidad, por X o Y razón me ha pasado. Esto incluso hace que sea más relevante que de verdad lleguemos con la cuestión de accesibilidad, los requerimientos de accesibilidad bien aterrizados y sabiendo que no va a representar un sobrecosto exagerado cuando entre eso a sprint de desarrollo para que así no sea descartado. Entonces, claramente también desde antes de entrar a desarrollo, tener claro cuánto tiempo verdaderamente va a requerir el desarrollador para realizar tal o cual implementación, eh, y también gestionar ese tiempo para que sea lo más adecuado posible o correcto posible sin que llegue a un nivel de descarte, ¿no? Sobre todo porque los sprints duran a veces poquito, 2 semanas nada más, Sí. entonces hay una Sí, mayor fuerza entre para hacerlo. una semana y 4 semanas dura más o menos un ciclo de Ujú. estos que hablábamos al principio. Y sí, es como, pueden ver cómo todo está súper relacionado, ¿no? Como que ahora recién comentaba esto Doni y tiene mucho que ver con la gestión de alcance, con saber desde el primer momento qué cosas sí vamos a hacer sí o sí, cuáles sí son negociables, entonces no sabemos si las vamos a hacer o no y depende del tiempo y demás, y qué cosas definitivamente no vamos a hacer en esta instancia que estamos trabajando. Eso nos va a ayudar a tomar estas decisiones después
cuando tengamos otros problemas, ¿no? De tiempo, de costos, el decir, bueno, ¿cómo puedo entonces tocar el alcance para tener equilibrados, ¿no? Costo, tiempo y demás. Entonces, es como que en realidad todos estos factores, si bien los estamos estudiando por separado, están íntimamente relacionados unos con otros. En gestión del desarrollo, que esto vendría a ser más la gestión del equipo en la construcción del producto, en este caso lo más importante es que cada rol pueda cumplir con sus responsabilidades asociadas, ¿no? Y para esto es imprescindible el conocimiento del equipo, el conocimiento de accesibilidad. Como decía Doni, suele pasar mucho en proyectos de remediación, que ya existe un equipo que en realidad el equipo no sabe de accesibilidad, que vamos a tener que entrenarlo, hacer este entrenamiento dirigido, ¿no? No necesitamos que todas las personas que forman parte del equipo sean profesionales de accesibilidad. No, tienen que saber hacer de manera accesible su responsabilidad y su rol. Nada más, con eso es ya un montón. También otra técnica para poder hacerlo con un buen tiempo y no tanto costo, es elegir líderes o gente que le guste mucho el tema de la accesibilidad y decir, bueno, todos vamos a recibir una base de entrenamiento dirigido y a la vez vamos a concentrar más entrenamiento en esta persona y va a ser a quienes las otras personas les van a preguntar o se van a acercar luego para sacarse cualquier duda al respecto. Vamos a ver un poco sobre estas responsabilidades por rol. El jefe de proyecto, su responsabilidad principal es ayudar a que el equipo logre el objetivo de construir un producto accesible. Obviamente cuidando todos estos factores de presupuesto, de tiempo y de costos. El analista funcional lo que va a hacer es ayudar al cliente a entender el valor de la accesibilidad para evitar también que empiece a presionar con temas de tiempo o de presupuesto y querer quitar la accesibilidad del producto. Y también relevar aquellos requerimientos. Relevar requerimientos es ver qué cosas tiene que tener mi producto para cumplir la finalidad que queremos que tenga, de todos los usuarios. No solamente el usuario típico de persona que tiene una buena conexión a internet y que tiene un dispositivo nuevo y que no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿sí? Sino de todos los usuarios teniendo en cuenta todas estas cosas. Y también sugerir tecnologías, porque el analista funcional también sugiere tecnologías en las que vamos a construir el producto, en la que la accesibilidad se pueda construir mejor y que se pueda escalar en el tiempo mejor, porque hay bases tecnológicas que son más permisivas con la accesibilidad que otras. En el rol del diseñador, igual todo esto lo estamos viendo rápido porque va a haber una clase específica para cada rol, ¿sí? Así que lo estamos viendo como por encima, pero no se preocupen porque después van a ver cada uno de los roles y las cosas que son sus responsabilidades y cómo cumplirlas en cuanto a la accesibilidad. El rol del diseñador es construir una solución pensando en las habilidades y capacidades de todos los tipos de usuarios, lo mismo que habíamos hablado recién. No el usuario ideal que no tiene ningún bloqueante, sino los usuarios reales que tienen sus bloqueantes en la realidad, ¿no? Deshacerse de los sesgos, no suponer. Uno de los principales sesgos que existen en la construcción de los productos es pensar que las personas con discapacidad no usan ese producto, ¿no? A veces me ha pasado tener que hablar con algún jefe de proyecto, un cliente, que me diga, no, no lo vamos a hacer accesible porque, por empezar, solamente asocian la accesibilidad a la discapacidad, pero no lo vamos a hacer accesible porque nuestro producto no es para personas con discapacidad, o las personas con discapacidad no usan mi producto. Bueno, no lo usan porque no es accesible, básicamente. Entonces, deshacerse de esos sesgos y después hacer lo que se llama el handoff, que es cuando diseño, le entrega lo que diseñó al equipo de desarrollo para que lo empiece a construir, hacerlo con especificaciones de accesibilidad para la implementación. Por ejemplo, darles por escrito el texto alternativo de cada una de las imágenes. Especificar si una imagen es decorativa para que eso lo tenga en cuenta a la hora del código el desarrollador.
todos los colores tienen que estar especificados en el diseño y sus combinaciones, porque va a haber un contraste que fue respetado, pensando en las normas de accesibilidad, que el desarrollador no puede cambiar después. ¿Sí? Hay varias cosas que tienen que estar especificadas, igual que los roles de los elementos, en este traspaso, ¿no? De diseño a desarrollo. Después, una vez que estamos en desarrollo, la responsabilidad de la persona que está en desarrollo es construir un código que esté de acuerdo con los lineamientos que da la W3C, que son estos que vimos en la clase 1, y hacer uso de todos los recursos que permitan implementar la accesibilidad del producto. Ellos están a cargo de que esto técnico se haga realidad. Y por último, tenemos al tester, que es el que prueba, ¿no? El que una vez que ya está diseñado el producto, fue desarrollado, lo toma y prueba de que el producto realmente hace lo que tiene que hacer. Entonces, en este caso, realizar pruebas que garanticen que el producto es accesible y que funciona correctamente. Y que cada uno de los roles de todos estos que estuvimos viendo han podido cumplir con sus responsabilidades dando un resultado esperado. ¿Algo que quieras agregar de los distintos roles, Donny? Sí, a nivel del product owner o el jefe de proyecto, es sumamente relevante también que cuando, bueno, dentro de lo que es ciclo de creación de un producto digital, usualmente antes de los sprints se suele trabajar con historias, que son diferentes tickets o requerimientos puntuales que van a entrar al sprint, los que van a ser justamente creados según las funcionalidades o modificaciones del producto que se haya decidido hacer. Entonces, si yo escojo realizar, por ejemplo, 5 funcionalidades o 5 mejoras o 5 cambios, sea accesibilidad o no, eso va a estar retratado en 5 historias de usuario. Ahora, si una historia de usuario está directamente asociada a accesibilidad, básicamente vamos a hablar de casi la mayoría que estén asociadas a experiencia de usuario o a front developer, entonces tenemos que asegurarnos de que esta historia de usuario tenga dos cosas esenciales. Primero, el definition of done, que básicamente es qué cuestiones o requerimientos de accesibilidad esta historia de usuario necesita para empezar realmente a ser trabajada. Por ejemplo, lo que menciona Susana, si tenemos un documento en donde se especifican todos los comportamientos o todas las indicaciones de diseño para accesibilidad, entonces este documento o entregable, que usualmente, bueno, se le conoce de muchas formas, pero el común es anotaciones de accesibilidad, en donde está plasmado todo este requerimiento de accesibilidad propio de la interfaz o de la experiencia de usuario, este entregable debe estar o ya existir o ya llegar a la historia junto con la historia de usuario para que pueda entrar directamente a Sprint y el desarrollador pueda llevarlo a cabo. Y segundo, el definition of ready, es decir, cómo valido que esto se ha alcanzado correctamente, ¿no? Básicamente, el definition of ready va a ser el testeo. Entonces, yo tengo que validar, tengo que asegurarme de que esa historia de usuario se testee con X o Y tecnología asistiva o que se haga el testeo específico a nivel de contraste o demás, o siguiendo lo indicado en las anotaciones de accesibilidad. Entonces, estos dos puntos son esenciales y no puede una historia o un requerimiento de accesibilidad ingresar sin un definition of done o sin definition of ready, porque existe el riesgo de que se caiga. Ah, De ahí, bueno, a nivel de desarrollo creo que hay un adicional importante. Es bueno también conocer las restricciones propias de la plataforma, sobre todo cuando hablamos de nativo. Hay muchas personas que consideran que todo lo que se hace en web a nivel de accesibilidad tiene que replicarse tal cual en nativo, ignorando que cada plataforma nativa, Android y iOS, tiene sus propias restricciones. Entonces, también es bueno conocer estas restricciones o limitaciones que ofrece cada plataforma y cuáles son las prácticas de accesibilidad propias de. Nada más. genial, muchas gracias, Donny. Y por último, pero no menos importante, es no tomar la accesibilidad como algo que construimos para otras personas, sino que construimos con otras personas. Por eso el rol de la persona de recursos humanos es muy importante. Es muy importante que también en esta gestión del cambio que estamos hablando, construyamos una cultura y un ambiente que sean accesibles, ¿no? Y que permita que nuestro equipo pueda contratar talentos con discapacidad y que estos talentos puedan desempeñarse en los roles que tenemos dentro de nuestro equipo
plenamente, que puedan ejercer su profesión bien, ¿no? Entonces, destruir también todos esos mitos relacionados a la contratación de las personas con discapacidad. ¿Y por qué? Porque el mejor resultado que podemos llegar a tener en accesibilidad es el que se obtiene con la participación activa y directa de las diversidades. Entonces también es importante, si vamos a empezar a trabajar proyectos con accesibilidad, que parte de ese desarrollo, de ese proyecto y de lo que pensamos sea modificar la cultura interna del equipo y la organización interna de la empresa para que sea un medio accesible que permita la participación de las personas diversas en la construcción de los productos. Ahora vamos a ver, nos quedan la gestión del riesgo y la gestión de proveedores y ya estamos. Parece un montón, pero les dejamos el material en la plataforma, así que lo pueden leer después. Está un poco más específico que esto, pero esto es más o menos para que tengan una idea general. ¿Qué es la gestión del riesgo? Vamos a ver. El riesgo básicamente tiene que ver con que la accesibilidad es un derecho humano, ¿sí? Y como tal, el incumplimiento es un riesgo legal. ¿Sí? Incumplir un derecho humano siempre va a traer aparejado un riesgo legal. Hay otros riesgos que están también relacionados a lo legal, que vienen por otros lados. Nosotros ahora nos vamos a concentrar en aquel riesgo legal que puede significar una pérdida económica para nuestra empresa o para nuestro cliente. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar un par de situaciones para ver cuál es el riesgo legal al que estamos expuestos. Primero, saber el contexto legal donde opera nuestro producto. Y esto no es solamente en donde está situada la empresa, sino en todos los lugares, en todos los países donde se pueda usar mi producto, tengo que tener en cuenta si hay leyes de accesibilidad, cuáles son. Obviamente que siempre, aunque no haya leyes de accesibilidad, están tratados internacionales de los que estos países forman parte donde se reconoce el derecho al acceso de las personas con discapacidad como un derecho humano. Entonces, más allá de que no haya una ley de accesibilidad, siempre hay un ordenamiento importante, ¿no? Porque estamos hablando ya de algo internacional con jerarquía supraconstitucional en general, donde se puede generar una demanda porque nuestro producto no sea accesible. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un cliente, una aerolínea, que si bien estaba basada en un país de Latinoamérica, uno de los países a donde volaba, o sea, uno de los destinos a los que vos podías ir, era Estados Unidos. Y fue demandada en Estados Unidos por accesibilidad. Entonces, no es solamente de dónde es mi cliente, sino de todos los lugares donde el producto funciona. También vamos a evaluar el tipo de producto. ¿Por qué? Porque si mi producto es un videojuego, digamos, no va a ser el mismo nivel de accesibilidad que yo voy a poder alcanzar y no va a ser la misma ley la que aplica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y tampoco hay mucho riesgo de ser demandado porque es algo relativamente nuevo, ¿no? Pero si mi producto es una plataforma de compra donde yo puedo comprar, no sé, zapatillas, lo que sea, es muy probable que te demanden porque actualmente en el mundo el 90% de las demandas de accesibilidad son sobre plataformas de compra y venta. Entonces, esto también nos ayuda a tener una información de a cuánto riesgo estamos expuestos. Y por último, la litigiosidad del ambiente. ¿Qué quiere decir? Que en estos países donde lo toco y donde me voy a fijar qué leyes aplican y hasta qué nivel tengo que cumplir con la accesibilidad, como mínimo, ¿sí? Eh, si es muy común que haya demandas de accesibilidad. Por ejemplo, Estados Unidos es un ambiente altamente litigioso. De hecho, con Donny trabajamos juntos en revisar este tipo de demandas que le llegan a los clientes y nos tocaba ver 4 o 5 demandas por semana. Y estamos hablando de una porción pequeña del mercado de solo de la empresa en la que trabajábamos juntos. Ni siquiera estamos hablando del todo, ¿no? Pero después de que comenzó la pandemia, lo cual terminó implicando también que más cosas teníamos que hacerlas en el espacio digital, ya de repente teníamos que cursar en línea, teníamos que trabajar en línea, muchas cosas se empezaron a dar en el mundo digital,
eso quintuplicó ya la cantidad de demandas que se dan por cuestiones de accesibilidad, porque ya hay cosas que no podríamos hacerlas presencialmente, entonces teníamos que sí o sí hacerlas de manera digital o no había otra manera. De hecho, así se dio la primera demanda de accesibilidad de Argentina, que fue hace poco, y tenía que ver con que, bueno, tenían que ejercer, o sea, eran abogados que tenían que ejercer su profesión de manera digital o usar para subir papeles, digamos, escritos y cosas relacionadas al ejercicio de la profesión, a la plataforma del Poder Judicial, y no lo podían hacer porque no era accesible. Entonces, eso significó una demanda contra el Poder Judicial que de hecho ganaron los abogados que demandaron el Poder Judicial. Entonces, para poder gestionar este riesgo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a priorizar, vamos a listar de nuevo, ¿no? Vamos a usar esta lista que tenemos de funcionalidades principales de nuestro producto y las vamos a testear. ¿Qué quiere decir? Las vamos a revisar una por una para ver si son accesibles o en qué grado lo son. Y lo que vamos a hacer es identificar esos errores que son bloqueantes, ¿no? Un error que es tan crítico que el usuario no puede de ninguna manera hacer esa acción. Esto cuando estamos hablando de un impedimento total, ¿no? Y también no solamente tiene que ser del uso de lo que está haciendo, o sea, de las funcionalidades, sino también de la información. Porque recuerden que una compra, por ejemplo, en una plataforma de comercio, no solamente tenés que poder hacerla, sino con la información suficiente para tomar esa decisión. O sea, el derecho a tener la información, la misma información que cualquier otro usuario, es muy importante. Y ahí es donde van a tener el mayor riesgo, en aquellas funcionalidades o porciones de información a las que los usuarios o algún tipo de usuarios no pueda acceder para nada. En segunda instancia, tenemos un efecto en las relaciones públicas, ¿no? O sea, el hecho de que estemos violando un derecho humano afecta altamente las relaciones públicas o la imagen de nuestro producto o de nuestra empresa. Mucho más si uno recibe una demanda y empieza a llevar esa demanda demasiado lejos, ¿no? Como tratando de defenderse de alguna manera, defender lo indefendible, ¿no? Que es un poco lo que pasó con el caso de Domino's Pizza. Que es una empresa estadounidense que fue demandada por accesibilidad y que quiso llevar esto hasta la instancia de la corte, y bueno, no le fue bien. Y eso que es un monstruo gigante, pero no, bueno, no le fue bien, y obviamente eso repercutió negativamente en la imagen pública que puede tener. También hay casos como Target, que es otra empresa también estadounidense muy grande, que tuvo muchos problemas de accesibilidad y de demandas de accesibilidad, pero en este proceso en el que también un poco batalló contra esta situación, aprendió y comprendió también digamos, la necesidad y la importancia de la accesibilidad, que terminó convirtiéndose en un gran aliado de las distintas asociaciones mismas que los habían demandado, y muchas de sus cosas, sus acciones y de las cosas que construyen en el producto digital son muy accesibles y están construidas en conjunto con estas asociaciones también. ¿Algo que quieras agregar, Doni? Sí, creo que has abordado bien todos los riesgos potenciales. Sobre todo, yo no menospreciaría para nada el último. Por ejemplo, aquí en Perú, eh, la, la regulación, la legislación en torno a accesibilidad no es tan fuerte, lamentablemente. No obstante, el impacto a nivel de relaciones públicas, sí. De hecho, la razón por la cual yo entré, bueno, no la razón, pero una de las razones por las cuales el tema de accesibilidad se levantó en Scotiabank fue porque yo hice una publicación en Facebook diciendo que la aplicación inicial que tenían no era accesible. Entonces eso derivó un montón de situaciones hiladas, en donde eventualmente terminé trabajando para ellos y aprendiendo y volviendo el especialista que ahora soy. Entonces, jamás despreciar el tema de las relaciones públicas, sin importar que la regulación de repente no sea tan fuerte y se descarte y se diga, no, pero no tenemos legislación tan pesada, eh, no lo dejen de lado porque inclusive el impacto público puede ser peor que tener una demanda. Buenísimo, tal cual. Tal cual. Me encanta igual siempre esa historia de que los criticaste por internet.
e hicieron algo al respecto, me parece muy bueno. No, no es común en todas las empresas que eso se haga. Em, ¿Qué podemos hacer con las relaciones públicas también? No, es imposible que algo sea 100% accesible. Esto lo habíamos dicho en la primera clase. La accesibilidad es como un horizonte, ¿no? Es algo a lo que aspiramos, pero que no vamos a alcanzar. No vamos a construir nunca un producto que se adapte 100% a los distintos tipos y grados de capacidades que tengan los usuarios o de situaciones en las que se encuentren. Por eso es súper importante aceptar eso. Le cuesta un montón a las empresas. Creo que algo de lo que más me cuesta con mis clientes es que puedan aceptar públicamente que están trabajando en accesibilidad, porque sienten que si no hablan del tema nadie se da cuenta que no es accesible su producto, y es como, sí, o sea, entras y te das cuenta inmediatamente que algo no es accesible, pero bueno, ellos piensan que si no hablan de eso, no se nota, ¿no? Eh, entonces, ¿qué vamos a recomendar a nuestros clientes? Algo que se llama declaración de accesibilidad. Pueden encontrar ejemplos que están muy buenos en la página de la W3C. ¿Y qué vamos a hacer en esa declaración de accesibilidad? Vamos a comunicar a nuestro público, ¿no? A nuestros usuarios, que sí nos importa la accesibilidad, que estamos trabajando para llegar cada vez más a mayor cantidad de usuarios y a una mejor calidad de accesibilidad. Y también decir, pueden encontrar barreras en nuestro sitio, entonces les vamos a disponibilizar este medio de contacto, que tiene que ser lo más accesible posible, o varios medios de contacto, para que las personas que encuentren una dificultad en nuestro sitio se puedan comunicar con nosotros y hablarnos de este tema, ¿no? Y hacer como hizo Doni, ¿no? Que les avisó, che, esto no es accesible, y después tomar eso y hacer algo al respecto. Es súper importante entender eso, porque si no, vamos a creer que como nuestro sitio ya es accesible porque cumple con algún lineamiento legal, entonces, bueno, listo, no hablemos del tema y todos los usuarios deberían poder usarlo. No, siempre va a haber un usuario que va a estar por fuera, por más que tenga un gran nivel de accesibilidad. Entonces, porque es algo que se construye todo el tiempo. Por último, vamos a ver la gestión de proveedores. ¿Qué serían los proveedores? Serían todos esos terceros que tienen servicios que nosotros utilizamos o que agregamos a nuestro código. Por dar un ejemplo, hay veces que estamos construyendo un producto, ese producto va a tener un chatbot, ¿no? Un chatbot, que son esos chats que te aparecen abajo donde vos podés preguntar todo el tiempo con alguien de asistencia al cliente que está ahí. Eso se llama chatbot. Muchas veces no se desarrollan esos chatbots desde cero. Lo que se hace es comprar los hechos y se ponen en el código para que estén ahí en nuestro producto. Es como tomar este código de otra persona y lo ponemos en el nuestro. Y a veces ese código no es accesible. Entonces vamos a ver cómo hacemos para gestionar eso con estos proveedores, los terceros que entran. Es importante que si vamos a dedicar tanto tiempo, esfuerzo, dinero y demás en que nuestro producto sea accesible, también lo hagamos para todos esos productos que se relacionan directamente al nuestro. Si bien es una buena práctica, porque desde el punto de vista legal en muchos casos podés zafar, ¿no? Como podés decir, bueno, este código no es mío y yo no puedo hacer nada al respecto, entonces la accesibilidad de esta parte del código no me corresponde. En otros casos, sí, porque si vos estás usando para una funcionalidad que es principal en tu producto el código de otro y no es accesible, sigue siendo tu responsabilidad, tenés que sacarlo y crear eso vos desde cero y hacerlo accesible. Por eso en general se usan códigos de terceros para cosas que no son específicamente lo principal de mi producto. Si lo principal de mi producto es una plataforma de compra y venta, si tengo un chat de atención al cliente ahí adentro y no es parte elemental de mi producto, si no estuviera, mi producto seguiría siendo una plataforma de compra y venta. Entonces, se suelen usar en esas cosas que no son tan importantes, digamos, o básicas para mi producto, pero aún así es importante que tengamos en cuenta la accesibilidad de estos terceros. ¿Qué podemos hacer para eso? Primero, exigirlo a nivel contractual. Si yo voy a firmar un contrato con un tercero que va a hacer una parte de mi código o que me va a dar una parte del código, exigirle que eso que me entregue cumpla con los niveles de accesibilidad que yo estoy tratando de cumplir dentro con mi equipo.
En segunda instancia, verificar. Porque a veces pasa que te venden algo como que es accesible y en realidad no es accesible o no es tan accesible como vos estás tratando de tener en tu producto. Entonces, tenés que verificar la experiencia y la capacidad de este proveedor de dar algo accesible y sí o sí vas a tener que terminar revisándolo antes de comprarlo, ¿no? Vamos a tener una instancia donde seguramente los testers de nuestro proyecto van a revisar este producto y nos van a decir si realmente es accesible o si los errores de accesibilidad que pueda llegar a tener son algo que nosotros podemos salvar de alguna manera, si podemos meter una modificación que ayude a que eso desaparezca. Y por último, aprovechar las políticas de adquisiciones para pedir accesibilidad. ¿Qué es esto de las políticas? Hay, por ejemplo, en Estados Unidos directamente políticas como la Section 508, que es la sección 508, se llama, que justamente te pone como requisito que las cosas adquiridas tienen que tener un nivel de accesibilidad determinado. Igual acá en la ley de accesibilidad argentina pasa lo mismo, ¿no? Habla de que hay que tener un nivel de accesibilidad determinado para poder contratar con el Estado, por ejemplo, o cosas así. No sé si está en cumplimiento actualmente, pero hay que aprovechar esas políticas de adquisiciones también para empujar como jefe de proyecto a decir, che, necesito que cumplas con esta normativa para poder comprar tu producto, porque eso al final termina generando una bola de nieve del bien, ¿no? Que es de decir, bueno, ya van varias veces que muchos proveedores que quieren comprar nuestro producto nos están diciendo que no es accesible y que si fuera accesible lo comprarían o podrían ser nuestros clientes, y entonces ahí tienen como unas bases más firmes para tomar la decisión de accesibilizar sus productos también. ¿Algo que quieras agregar, Donny? Sí, bueno, una nota sobre el Accessibility Statement también nos va a ayudar además para justamente sincerarnos con nuestro usuario y decirle, ok, esta página o este sitio ha sido testeado contra este nivel de conformidad de la WCAG y el 2.1 o 2.0, ¿no? O esta versión. Y además, también siendo sinceros, va a ser imposible bueno, depende también qué empresa seas y en qué proyecto estés, pero usualmente es imposible que testeemos y que probemos con todas las tecnologías asistivas existentes. Entonces, el Accessibility Statement nos va a ayudar también a sincerarnos y a decir, ok, esta página o este sitio está testeado versus estos navegadores, versus estas tecnologías asistivas y se ha comprobado que funciona de esta forma o existen limitaciones con esta. Entonces, eso va a dar un panorama más claro a nuestros usuarios y también creo que es capaz de ahuyentar a algunos demandantes. En segundo lugar, respecto al último y la gestión de proveedores, sí, no olvidemos la relevancia de los third parties, porque como bien dijo Susi, si tu plataforma es de compra y venta y tu servicio y tu opción de pago está gestionada por un tercero, todo el tiempo y costo que has invertido en accesibilidad se va al diablo. Y es muy común que utilicemos productos de terceros para, por ejemplo, gestionar una plataforma de pago, ¿no? Dentro de nuestro sitio de compra y venta. Entonces, Totalmente. doble clic en eso para no perderlo de vista. Aparte, lo que pasa también, bueno, obviamente, ¿no? La pérdida, el de decir, bueno, una persona que puede hacer todo el flujo de elegir un producto, elegir el color, la cantidad que quiere comprar, todo llega al final y Frustración. quiere pagar y no puede pagar, no puede comprar online. Pero también este caso entraría dentro de esta parte, ¿no? De que es parte fundamental poder comprar en el producto. Entonces, en ese caso podés ser demandado y no podés zafar diciendo, este código no es mío. Si no, te van a decir, bueno, cámbialo, porque tenés que poder, o sea, tiene que poder comprar una persona. Entonces vas a tener que tirar ese código y armar el tuyo desde cero y construir una plataforma de pagos ahí en tu mismo sitio. Así que sí, siempre también estos terceros donde nosotros incorporamos el código nos van a estar brindando servicios de una manera sostenida, ¿no? Pero si queremos, podemos también usarlos provisoriamente e ir reemplazando por nuestro código. Puede ser una manera también de ir accesibilizando como esto en etapas, como lo habíamos planteado al principio,
y no afectar costos, que por ahí ahora no tengo el presupuesto para hacerlo, no afectar tiempos, capaz que no tengo el tiempo para desarrollarlo desde cero ahora, pero obviamente nunca comprometiendo lo que es lo principal, la función principal de mi producto. Ujú. Así que ahora, bueno, bastante bien, terminamos con la hora, no lo queríamos pasar, pero bueno, agradecerles por haber venido a esta clase, agradecerle a Doni, que se hizo un espacio para estar con nosotros, y cualquier cosa nos escriben a Dalat Comunidad, y quería saber si hay alguna pregunta. Me las iba a mandar, la Pipi Márquez iba a estar a cargo de eso, así que vamos a... Ahí está. Bueno, las voy a ver, no sé si las están viendo en pantalla, pero dice, muchas empresas IT locales aún no terminan de entender qué es UX, o sea, experiencia de usuario, y el valor que aporta un producto. Es verdad. ¿Es posible insertar accesibilidad en los productos que desarrollan estas empresas donde no hay siquiera roles de UX? ¿Estaríamos hablando solo de accesibilidad funcional? Es muy buena la pregunta, Majo. ¿Por qué? Porque la accesibilidad y la experiencia de usuario y la usabilidad están muy cerca, siempre, están muy relacionadas. Entonces, si un cliente no entiende lo importante de la usabilidad y de la experiencia del usuario, muy probablemente sea muy difícil que entienda la importancia de la accesibilidad. Pero, ahí hicieron otra pregunta interesante, pero por ahí con accesibilidad tenemos estas otras, digamos, herramientas, ¿no? De decir, bueno, es un derecho humano, ¿no? O sea, sí, esto sí o sí puede ser que tengamos una ley que nos ampare, puede ser que tengamos como otros elementos para poder convencer sobre el tema de la accesibilidad. Pero sí, sí, es algo que es muy difícil en general. Todos los profesionales de accesibilidad nos toca convencer a los que toman las decisiones en los proyectos para que incorporen accesibilidad. Pero en ese caso sí, sería simplemente una accesibilidad funcional que no garantiza para nada una buena experiencia del usuario. Pero también pasa que a veces hay equipos que sí tienen UXers, o sea que sí tienen gente a cargo de la experiencia del usuario, pero que no saben sobre experiencia de usuarios con distintas capacidades, ¿no? Y terminan generando una experiencia que es hermosa, pero basada 100% en lo visual. Entonces, tampoco es también una accesibilidad funcional, ¿no? Es importante que los UXers también se formen en cuestiones de accesibilidad. Acá pregunta, ¿qué opinan de la app creada por Matías Salvato y lo que hizo para que sean las empresas la que la tengan? Dora, muy buena pregunta. La app de Matías Salvato, conozco gente que la usa y que les cambió la vida y que está muy buena, pero también es una app que no es accesible, ¿no? O sea, si yo soy una persona que además de, no sé, de tener una discapacidad motriz que necesita utilizar esta aplicación o del habla, ¿no? Em, y a la vez también soy una persona ciega, no lo voy a poder usar, ¿no? Porque no es accesible la aplicación. A pesar de que es una tecnología asistiva, no está optimizada para otras discapacidades que no sean puntualmente la que hace. Claro, es para solo una dificultad de comunicación. Entonces, hay personas que son diversas, ¿no? Y que pueden tener varias discapacidades combinadas, y en ese caso sería muy difícil utilizar esta aplicación. Ahí Denise dice, chicos, ¿cómo un diseñador puede hacer un reporte con especificaciones para el equipo de desarrollo? Justo tenemos acá, creo que lo vi, a Martín Baldesarre, que junto con Pipi Márquez van a estar dando una clase sobre eso, en este ciclo también en accesibilidad para diseñadores, y ahí creo que van a hablar también sobre cuáles son esas cosas que hay que incluir en este handoff, ¿no? En esto de pasar el diseño a desarrollo, cuál es la parte y la responsabilidad del diseñador para decir exactamente qué cosas tiene que implementar la persona que está trabajando en desarrollo y que son decisiones que no debería tomar el desarrollador, ¿no? Pero todos sabemos que cuando trabajamos en sistemas eso pasa igual, ¿no? Muchos por ahí desarrolladores terminan hasta eligiendo los colores. A ver qué más preguntas hay. Uy, ahí Romy preguntó, ¿cómo denominaste el proceso en la placa anterior? Y no sé cuál era.
así que no lo sé. Bueno, creo que no hay más preguntas. Estoy revisando rápidamente el chat. A ver, ahí dice Lisette, nos comenta que la clase de Pipi y Martín es el 27 de octubre, imperdible, totalmente. Se adelantó, dice entonces Denis. A ver, placa 8 me dicen por acá, a ver, vamos a volver en vivo, todo en vivo, a ver qué habíamos dicho. ¿Vos te acordás, Doni, qué dijiste en la placa 8? No, ni siquiera sé cuál es la 8. No sé cuál es la 8. A ver, vamos a confiar en que nos vamos a acordar. Ir volviendo. Acá. Es donde hablamos de las definiciones previas, que estábamos hablando de la etapa de planificación, creación y prueba, y cómo eso, de manera cíclica, construye al final un producto. ¿Agile? Sí, habremos hablado de metodologías ágiles, Agile. eso será proceso de construcción de software, proceso cíclico, iterativo, no sé. Pero de todas maneras, hay una clase que es la próxima, que va a estar Gris Leone, que le rompe cuestiones de procesos, donde va a estar explicando esto también. Las próximas 2 clases van a estar muy relacionadas con este proceso de construcción, por eso lo pasamos muy por encima, porque como que el jefe de proyecto un poco ve el todo, ¿no? Es como que el encargado de tener en mente desde el principio hasta el fin y gestionar todos los roles y las distintas cosas que hay encima, no solamente dentro del equipo, sino a veces con clientes y hacia la afuera también, para que al final sea una realidad el proyecto en su todo. Por eso fue tan general lo que hablemos hoy, pero después lo vamos a ir viendo específicamente rol por rol en las próximas clases, y también vamos a ver definiciones más puntuales sobre creación en los 2 casos, ¿no? Procesos de remediación y procesos de construcción accesible desde cero. Así que bueno, como dice Gaby ahí, se trabaja en forma organizada, exactamente, y a quien le cabe la responsabilidad de organizar todo esto para llevarlo a buen puerto es el jefe de proyecto. Aprovecho para saludarlos a todos, y para saludar a los que nos van a ver después grabados. Si hay alguien que está como jefe de proyecto, no tengan miedo, anímense a la accesibilidad, es un viaje que es hermoso y además es necesario. Traten de transmitir esa pasión y la importancia que tiene la accesibilidad a todos los que forman parte del equipo, porque siempre es mucho mejor trabajar con activistas que con simplemente personas que hacen su trabajo y se van. Así que tomen esa causa, ¿sí? O sea, lo que es la accesibilidad, y contagien el entusiasmo por todo esto al equipo. Bueno, un abrazo a todos y nos estamos viendo el viernes, si no me equivoco, con la próxima clase, sí, que creo que ahí va a estar Martín Di Lucio de Fundación Integrarte de Rosario, con Lucas Sala de Caecus Lab, que es un creador de una tecnología asistiva hermosa de acá de Córdoba, dando la próxima clase. Así que nos vemos. Adiós. Adiós.